Auspician a La Vanguardia Online, Estudio Arte Nazca, productora audiovisual. Fundación Igualdad y Libertad, revista Sociedad Futura, revista digital con contenidos de historia y política socialista. IANCA, Instituto Argentino de Negociación, Conciliación y Arbitraje. Lideresas Unidas de Abya Yala, organización política de derechos humanos, arte y cultura de Mujeres Unidas de América. Confederación Nacional de Mujeres del Perú, Micaela Bastidas Puyucagua. Agrupación política y artística, el Ágora de los Murciélagos. Biblioteca virtual esotérica donde tenés toda la información oculta a tu alcance. Consultas al tarot de manera virtual o presencial al 11 27 39 74 07. Verónica, tarotista profesional, está auspiciando en La Vanguardia Online. ¡Qué coqueta! Indumentaria original diseñada por Gaby Golub en Cava. Podés consultar sus redes a través de Instagram y Facebook. ¡Qué coqueta! De Gaby Golub. Service, servicio técnico de heladeras y lavarropas familiares. Atención al 011 15 31 87 87 37. Presupuesto sin cargo a domicilio. Academia de Taekwondo en el Club San Telmo. Clases presenciales anti-COVID. Burbujas de 40 minutos. Medición de temperatura, barbijos y alcohol en gel. Trabajo a distancia y espacio abierto. Lunes, miércoles y jueves. Infantiles 17:30 a 18:30 horas. Juveniles y adultos 18:30 a 19:30 horas. Sede social Perú 1362. Club Atlético San Telmo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El WhatsApp 11 54 76 79 71. www.academiataekwondo.com.ar. Pedí tu lugar. Virtual Educativa, Centro de Innovación Educativa y Pedagógica. Sede social Perú 1362. Club Atlético San Telmo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El WhatsApp 11 54 76 79 71. www.academiataekwondo.com.ar. Pedí tu lugar. Virtual Educativa, Centro de Innovación Educativa y Pedagógica. Buenas, buenas. ¿Qué tal, ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? Bien, ¿Cómo bien, ustedes me están, escuchan. compas? ¿Qué dicen? Aquí estamos con todos los auspiciantes que tenemos en La Vanguardia Online, ¿no? Un respaldo de trabajo a este programa aquí en Radio Caput los viernes a las 22 horas. Yo transmitiendo aquí desde la ciudad de Mar del Plata. Mirá qué lindo. Atrás ahí. Qué hermoso lugar, una Playa ciudad Grande. amada. Hermosa. Qué bueno. Ahí se ve Playa Grande, ¿eh? Hermosa noche, ¿no? Una hermosa noche, tranquila. Lamentablemente, para ingresar, bueno, me acompañan en este programa aquí Ricardo Romero, Pablo Álvarez, Verónica Baston y Rodrigo Borges. ¿Cómo está cada uno? Rodrigo, ¿cómo estás?
Y en Bien, la bien. Noelia en la ¿cómo se dice? En la producción técnica, ¿no? En la Sí, operación técnica, sí. Operación técnica. Agradecemos a todas y todos. Y bueno, esta agradable noche para mí quizás no sea agradable para... Sí, decime. una pequeña introducción, Ricardo, que vos sabés muy bien. Hoy se conmemora el nacimiento de General San Martín, ¿sí? Y también el de Néstor Kirchner. Qué ¿Qué coincidencia, ¿eh? coincidencia y qué Qué puedes decir al coincidencia. respecto, ¿no? Con respecto a estos dos grandes líderes de la política y también de las relaciones internacionales, ¿no? Y yo creo que son figuras insoslayables de la historia argentina, ¿no? Cuando uno va marcando la historia y para bien o para mal hay figuras que marcaron la consolidación de la independencia con San Martín, la formación del Estado argentino, y digo para bien o para mal porque no es una figura que a mí me agrade, que es Roca, que reelige en su momento, Irigoyen, que tiene también otra reelección, ¿no? En proceso de apertura democrática de ese Estado, luego Juan Domingo Perón, en la perspectiva social del Estado, y bueno, Carlos Menem también tiene su historia porque hace una apertura neoliberal fuerte y quise dar un viraje que revierte justamente Néstor Kirchner en un esquema de 12 años, ¿no? Junto con su esposa, marcaron una era también para la Argentina, que hoy está disputándose, ¿no? Y esos sueños que ellos también reivindican porque plantean la patria grande, estaba presente en San Martín, y ese es el gran nexo histórico de esta concatenación que fui marcando, y creo que es un gran homenaje decir que esa construcción está vigente y es necesaria para América Latina. Muchas gracias, Ricardo. Y nos introducimos al tema internacional del conflicto entre Ucrania y Rusia, del cual, bueno, en este momento tiene a todo el mundo de alguna manera con la atención puesta ahí, y un poco desarrollar el tema dentro de lo que nosotros entendemos, ¿no? Que es Sí, nuestra lo fuimos. posición, es una posición que queremos sentar antibélica absolutamente, la vanguardia online no está a favor de ningún tipo de injerencia militar sobre la soberanía de los países del continente, todo el planeta, ¿no? Pero Y esencialmente pacifista. pacifistas, siempre por la vía diplomática, y así debería ser siempre. Pero bueno, estamos nuevamente, lamentablemente, ante un conflicto bélico que tiene su historia. Contanos, Ricardo. Sí, bueno, este justamente es un podcast que vamos a dejar armado para Radio Caput desde la Vanguardia Online sobre un tema muy complejo, dándole una arista un poco de más analítica, ¿no? En el sentido que quizás la prensa ha mostrado, y hablar de la palabra invasión ya es tomar posición, ¿no? Porque es decir, avanza Rusia con una acción militar, en tanto que hay detrás una situación de disputa interimperialista que tiene que ver con Estados Unidos y el intento de mantener una hegemonía y extenderla, hegemonía entendida en el ámbito de lo que es la OTAN, la Organización de Tratado del Atlántico Norte, que es una organización de alianza militar, estratégico-militar, que se da de la segunda posguerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de Guerra Fría, donde Estados Unidos articuló esa alianza con Gran Bretaña, Francia y posteriormente suma a Alemania. En el esquema de esa Guerra Fría se establece otro esquema también imperialista, que es el de Rusia, que tiene sus antecedentes previos también. En la guerra de Crimea de 1853 intentó avanzar sobre esa región. Recordemos que Crimea es el centro dentro del mar Negro, donde ahí conduce y se maneja toda la estrategia energética de Europa, gasoductos, petróleos, energía mineral, etcétera, y que además está sobre la posición hasta el 2014 que la tenía Ucrania, un país también importante, es el segundo país más grande de Europa. Está primero Francia con 650 mil kilómetros cuadrados, Ucrania tiene 630.000 kilómetros cuadrados, y en su momento la Unión Soviética, cuando se constituye, este país formaba parte de ese bloque
¿no? Que se marcó en la posguerra. Y digo que Rusia en su momento tenía esta Crimea, la intentó disputar y la pierde a manos de una alianza que tenía el Imperio Otomano, Francia y Gran Bretaña. Sin embargo, posteriormente, cuando se sale de la Segunda Guerra Mundial, la formación de la Unión Soviética marcó que Ucrania se quede con esa posesión, esa área estratégica, y en tanto, si bien se cae el muro de Berlín, cae la Unión Soviética, se constituyen las nuevas repúblicas y que se da tras esa formación de la Unión Soviética, ¿no? Letonia, Lituania, Moldavia, Bielorrusia, Ucrania, Kazajistán, etcétera, y la famosa Armenia también. Todo este bloque de repúblicas en cierta medida, por el proceso de rusificación que tuvieron en ese momento, mantienen cierto vínculo cultural todavía y estratégico con Rusia. Y en tanto tenían relaciones vinculadas, estratégicas, es como que se mantenían en una cierta situación de protección o de marco de neutralidad en lo que era el bloque OTAN. Hacia 2008, el intento o la invitación de la OTAN, tanto a Georgia como a Ucrania, de ingresar a la OTAN, empieza a tener una tensión por parte de Rusia, que ve que esa extensión estratégica la puede perjudicar en el término geopolítico, y en ese sentido intentó operar para que en ese momento presidente de Ucrania no avance hacia la integración de la misma a la OTAN. Pero hubo una movilización, obviamente, incentivadas y formadas para que esto suceda, con un sector más nacionalista, ucraniano y pro-europeo, que dividió las aguas dentro de Ucrania en también sectores prorrusos y de dialectos rusos, o mismo que tienen, de hecho, por ejemplo, la primera que se separa y que tiene el apoyo de Rusia en 2014 es Crimea, que se forma la República de Crimea, y después directamente Rusia la anexa. Acá después siguió una guerra desde 2015 en adelante, que será por la línea del Donbass y posterior las otras dos repúblicas que están disputando su autonomía, y que siguió escala, y hubo un acuerdo de Minsk en el cual el gobierno ucraniano se comprometía a habilitar un proceso de democratización o de inclusión autónoma de estas regiones provinciales para Ucrania, y que directamente Rusia hoy decide reconocerlas como república, y no solo eso, avanzar sobre Ucrania para garantizar lo que entiende como un resguardo territorial de la región. Lo cierto es que esto puede provocar el incentivo de alianzas y de intervención de la OTAN, y puede llevar a unas escalas impensables para la humanidad. Muchos hablan de Tercera Guerra Mundial. Quién sabe, ¿no? Recuerden que la gran guerra que nadie pensaba que podía suceder, sucedió a partir de una chispa que tuvo que ver con el asesinato del archiduque heredero del Imperio Austrohúngaro, y termina con la alianza de Serbia con Rusia, y por el otro lado la de Alemania y el Imperio Austrohúngaro, y la intervención de Francia y Gran Bretaña, ¿no? Y lo que fue la Primera Guerra Mundial. Aquí esperemos que esto no sea una escalada mayor, y volvemos a plantear la siguiente situación, que hay que buscar una resolución pacífica de los conflictos, una búsqueda de esa paz perpetua que soñaba Immanuel Kant, y buscar una instancia en la cual las repúblicas puedan buscar un pacifismo y una resolución que evite la pérdida de vidas humanas, que lamentablemente este conflicto, por ejemplo, ya se llevó más de 13.000 almas. Así que en ese marco es el análisis, esperemos una resolución de estas características. Y bueno, Argentina, y esta también voy cerrando, pues le preguntaron al gobierno argentino, un sector quizás reavivando el debate permanente que ha tenido la Argentina en las dos primeras guerras mundiales, y que era tradicionalidad de la diplomacia argentina de mantener la neutralidad. Creo que tiene que mantener la neutralidad en este momento,
sostener el pacifismo y el multilateralismo y el diálogo como es parte de su historia. Y bueno, lamentablemente, bueno, fue obligada en la Segunda Guerra Mundial a intervenir en la Segunda Guerra justamente por presión de los Estados Unidos en la formación de la OEA y con las relaciones carnales en algún momento en la Guerra del Golfo que entró formando parte de bloques interimperialistas. Creo que Argentina debe mantener esa posición de neutralidad. Esta es una posición personal, pero me parece que es una tradicionalidad histórica de su política exterior y creo que es la más adecuada de sostenerla hoy. Pero, Así fue esta breve intervención y análisis para La Vanguardia Online y Radio Caput. excelente. Rodrigo. Sí, de acuerdo con varias cosas de lo que dice Richard, sobre muy buen análisis. Igual, digamos, la coyuntura hay que verlo en la actualidad sin dejar de ver todo el contexto histórico, porque, digamos, desde algunos dentro de Rusia y algunos desde fuera, están como queriendo ver este tema con una lógica de Guerra Fría, ¿no? Hablando a Rusia, identificando a Rusia como si fuera comunista, y esto ya lejos está Rusia de ser un país comunista. Ni Rusia es comunista, ni Putin es comunista, ni mucho menos. Putin incluso los chicaneó a los ucranianos, recordándoles que el nombre de Ucrania se lo puso. La República de Ucrania la fundó Lenin, bueno. Pero hay un tema de geopolítica, de cómo se resuelven los conflictos, que sin justificar, la realidad es que por motivos que no quedan claros, ¿no? La OTAN estaba como rodeando a la Federación Rusa, ¿no? No sé si el objetivo era la Federación Rusa o era China, ¿no? Pero también, digamos, está en muchos análisis este tema de Occidente-Oriente, ¿no? Como asimilando a la Federación Rusa con Oriente, ¿no? Como si fueran más asiáticos que europeos. Y bueno, Moscú es una capital bastante europea, ¿no? Pero lógicamente no puede ser que estas cosas se resuelvan militarmente, ¿no? Y en ese aspecto, obviamente, nuestra posición inequívoca es en contra de la guerra. Pero también es verdad que hay unos juegos de geopolítica, sobre todo a partir de Estados Unidos, ¿no? Ahí están los actores, está Estados Unidos, Rusia y China, porque todo esto también tiene que ver con China, en alguna medida. Sí, yo me soslayé en el análisis el posicionamiento de China, que es bastante prudente, más allá que hoy marcó un posicionamiento más cercano a Rusia. Porque también intenta preservar sus nexos económicos en la región y bueno, pero claramente entienden que hay una articulación de bloques y en ese sentido no va a estar neutral China y me parece que eso puede también evitar un desastre de escala mayor, ¿no? En hacer cierto balance de que un despegue militar o de acción nuclear puede generar una catástrofe para la humanidad. Sí, y el tema, ¿no? De que Putin debe entender que por más que él se sienta amenazado, tampoco puede iniciar un conflicto de consecuencias impredecibles, ¿no? Pero acá realmente el tema es que Europa no ha sido autónoma de los Estados Unidos, porque la OTAN en realidad es Estados Unidos, ¿no? Y bueno, todo el tema de todas estas ex repúblicas soviéticas como Rumania, Polonia, Letonia, Estonia, Lituania, que se han sumado a la OTAN, es como que Rusia
se sentía amenazado, ¿no? Es bastante complejo el escenario. No sé si... Y lamentablemente quizás sigamos en el tema por varias semanas más. Pero, Sí, sí, sin agregar más y coincidentemente en pleno acuerdo con nuestros compañeros aquí del equipo, bregando por la paz en el mundo. Creo como Richard que esto es de alguna manera una combinatoria actual del imperialismo actual también. Y creo también conveniente que no se puede todavía tomar una posición definida, coincido con ustedes en base a la neutralidad argentina, me parece payasesco entrar en un Boca River que en favor de una u otra de las partes, como ciertos anuncios ridículos de la oposición, del PRO, haciendo hincapié que están del lado de Estados Unidos, o ciertos medios haciendo una confusión mediática atroz. También se ha reflotado desde profesionales de izquierda, que son colegas nuestros, Daniel Keffler lo conocen, es un profesor muy reconocido, un compañero de ciencias sociales, que ha hecho una investigación en relación a ese pasado de cierta línea de Ucrania con respecto a ese líder Stepan Bandera, ligado a fuerzas del nazismo, justamente contemporáneo a Hitler, y se han reflotado toda una serie de suposiciones, de especulaciones y de información que anda circulando de un bando para el otro y que no se debe tomar, creo, por una mesura y por una coherencia que hay que tener como profesionales. No se puede tomar hoy por hoy una posición extrema o de un lado. Perdón, está mi hija gritando que los gatos se están peleando. La guerra también está acá en casa desde el Zoom. Dicho esto, es muy lamentable que después de una pandemia tan atroz como la que venimos viviendo, aún los intereses espurios en el mundo no terminan de finalizar una pandemia, sino que ya empieza a haber un conflicto bélico y siempre en el medio el manejo ridículo, vergonzoso de medios periodísticos que desinforman y que generan hinchadas, rivalidades y divisoria de aguas en la humanidad cuando tendríamos que tener unidad y bregar por la paz mundial. Esa es mi breve conclusión. Bueno, con esa conclusión nos vamos al corte y volvemos. Yo me despido hasta el viernes que viene porque, estoy en otra ciudad y me sumaré con todo el programa a la CNI. Un saludo a la gente de Fresa y Chocolate que van a entrevistar en el próximo bloque. Dale. ¿Cómo no? Felices vacaciones, nos vemos. Un abrazo, chao, Richard. Gracias chao, totales. Chau, chau. Chao. Esta es La Vanguardia Online. La Vanguardia Online. Seguinos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y a través de la página web www.lavanguardiaonline.com.ar. Mandanos tus comentarios, fotos, videos y lo que vos quieras compartir con nosotros. Estaremos aquí reflexionando la política actual. La Vanguardia Online.
volviendo. Acabamos de escuchar En algún lugar del álbum Sput de Star Cluster, música electrónica de la autoría de aquí, de mi persona. En algún lugar pasan cosas, en algún lugar encontramos gente nueva para nosotros, como es nuestro invitado hoy, Leonardo. ¿Cómo estás? Gracias por venir y compartir esta media hora que vamos a tener de acá hasta el final del programa, un poco dialogando con lo que tuvimos el placer de ver el otro día, Fresa y Chocolate, en el teatro del Bar del Fondo. Así que, bueno, muy, muy felices por lo que vimos, por la sensibilidad de la obra, y yo reflexionaba con Vero después, esa necesidad nuevamente de expresarnos, ¿no? Las personas, de salir, digamos, de la cueva de la pandemia, y empezar a manifestarnos cada uno en su rubro, ¿no? Esa necesidad imperiosa que tiene el ser humano de hablar con los elementos que tiene, ¿no? Que no deberían ser las armas, deberían ser, en el caso nuestro, la expresión corporal, las palabras, la puesta en escena, la iluminación, ¿no? Hay tantos elementos mucho más ricos que tirar una bomba. Así que bueno, Exacto. te agradezco que estés, Leo, y contanos un poco lo que vos sentís con respecto a esta obra y con respecto a las obras que vas a estar exponiendo, inclusive el próximo viernes también, Sí. con tu nueva obra. Bueno, antes que nada agradecerles la posibilidad de estar acá compartiendo nuestro trabajo, nuestra tarea, agradecido que hayan venido a las funciones, a la función de Fresa y Chocolate el miércoles, la última función anunciada, pero que, bueno, fueron ustedes testigos que surgió en ese mismo día la posibilidad de continuar, así que eso nos alegra porque nuestro trabajo es independiente, nosotros no tenemos el apoyo de nadie institucional, ni empresas, ni productores, está hecho a pulmón, y no lo digo desde la queja, al contrario, lo digo desde el orgullo de ser independientes, como la palabra indica, independientes, donde no le debemos nada a nadie, podemos decir lo que queremos, y podemos hacer lo que con nuestro espectáculo, ciertas cosas que por ahí algunos no se atreven a decir o no quieren decir o no pueden decir, y nosotros sí lo hacemos con esta obra para mí emblemática, que es Fresa y Chocolate a través de los tiempos, emblemática en el sentido de ser un estandarte para todos aquellos que piensan distintos. Distinto en lo ideológico, en lo religioso, en lo sexual, en lo que fuese. Eso ayuda a entender también que la diferenciación ayuda también a la identificación, porque por suerte no somos todos iguales, todos somos distintos, y aún así tenemos que ser respetados por lo que pensamos, por lo que queremos, por lo que creemos, por lo que deseamos, por lo que ideamos. Entonces de eso habla Fresa y Chocolate, del autor cubano Zenel Paz, que fue estrenada justamente ahora hace 30 años. La obra fue estrenada en Cuba, en el 92 fue llevada al cine, con toda la repercusión que tuvo en su momento, fue nominada al Oscar y demás. Es por eso que Fresa y Chocolate trascendió las fronteras y es hoy por hoy también un texto valorado y representado en otros lugares del mundo, que todavía piensan, como nosotros, con el grupo que conformo La Pluma Teatro, de que este tema todavía está caliente, candente, que no se lo puede sacar así nomás porque todavía habla de muchas cosas, ¿no? Y ustedes lo vieron en el trabajo y pueden compartir la idea que tengo, por supuesto. Desde luego, sí, pero... Bueno, muy agradecida de parte de todo nuestro equipo por darnos la posibilidad de poder ver gran propuesta teatral, una versión única en nuestra ciudad de Buenos Aires amada y de la mano de tu dirección y actuación magnífica. Hoy reflexionaba terminando de escribir la reseña que si hay un personaje que aporta a la idea de la paz
y que busca el ideal del arte, la cultura y de la democracia es Diego, y que tu personificación y tu transformación y todas las revelaciones que hace tu actuación en escena son gloriosas. Así que en esta semana tan especial donde el mundo de las potencias deciden darse una guerra en plena pandemia, tener el honor y el momento único de poder estar en tu obra, en la obra de todo el elenco de Fresa y Chocolate, con grandes actuaciones como la de Lázaro Roldán en La piel de David, y de la participación especial de Esteban Nieva, con una asistencia de dirección tan contenedora y meticulosa como la que lleva a cabo Horacio López. De la mano tuya, Leonardo, muy grato. ¿Qué nos podés transmitir del proceso que hicieron? Porque vos ya hiciste varias puestas de esta obra con distintos elencos y estuviste en Cuba y ahora me contabas que te vas a otros países. Contanos un poquito. Bolivia también. Bueno, primero, sí. Estuviste en Bolivia también, ¿no es cierto? Sí. Sí, San Luis de la Sierra, Bolivia, donde también estrené Fresa y Chocolate con actores de allá. Fue todo un acontecimiento, bueno, un éxito también de público. Participó en varios festivales internacionales representando al país. Hemos ganado premios, tuve un premio nacional de mejor dirección, mejor espectáculo, el Peter Traversí, que se entrega en Cochabamba. El estreno fue en Santa Cruz de la Sierra, donde voy a volver ahora a mitad de año a hacer un espectáculo. Pero Fresa y Chocolate sigue siendo, como les decía hace rato, una obra que en mi caso ha marcado mucho mi historia teatral, mi trayectoria. Yo hace 35 años que estoy con esto. Hace 15 años vivo acá, estudié en Tucumán, soy de la carrera de teatro de la Universidad de Tucumán, y el texto me llega por primera vez ayer en el 2000 por un actor, director salteño, y siempre me quedó las ganas de hacer la obra. En el 2009 surge la posibilidad de hacerla acá en Buenos Aires con actores tucumanos radicados acá, se estrenó en la Casa de Tucumán, otra apuesta, solo similar en el sentido minimalista, ¿sí?, de la propuesta. Hice otra apuesta con otros actores de la Escuela de Serrano, que esa apuesta la vio en el Paz, el autor, y de ahí tuvimos un gran vínculo desde el año 2013 hasta la fecha, porque en el 2013 fue un acontecimiento que se cumplían los 20 años de la película, se empezó a hacer en todas partes del mundo, Fresa y Chocolate. En ese momento él pasó por acá, por un festival de cine, porque él trabaja mucho en festivales de cine en El Paz, se acercó, estaba en Entre Ríos, se vino especialmente a Buenos Aires a ver la puesta, y bueno, le fascinó, le gustó mucho, compartió mucho lo que pasa en su historia de vida en Cuba, y ahí le comenté que yo estuve en el 99 en Cuba, conocí el lugar, conocí las vivencias de los cubanos, estuve 20 días en un festival de la cultura caribeña, en Santiago de Cuba, también estuve en La Habana y en Varadero. Entonces, muchas de las cositas que ustedes vieron, sensaciones, ideas, yo las rescaté en lo vivencial y las pude aplicar ahí, por ejemplo, en algunos pasajes del personaje de Miguel, ¿sí?, esa cosa del custodio, de la cuestión, por ahí decirlo así, aunque suene feo, represiva, que no era contenedora, sino que era al contrario, muy fuerte esa represión, esa opresión que se vivía en ese momento, y que tiene que ver con la historia que todavía en algunos lugares de algunos sectores del país se está viviendo. Por eso es un tema todavía recurrente y tiene que ver con esto, ¿no? De no ser libre en su propio lugar, de no ser libre con lo que uno puede hablar, con lo que uno puede decir. Entonces vos podés ser revolucionario, como dijiste, que dice el personaje de Diego, y uno puede saber lo que hace, pero si no te dejan abrir las puertas, no te dejan hablar o compartir lo que vos querés, por el motivo que fuese, te terminas aislando o te terminan aislando y termina siendo un suicidio, como dijiste, cuando uno se tiene que ir de un lugar, cuando no le abren las puertas para hablar, para dialogar, para expresarse, para ser uno mismo. De todo eso habla Fresa y Chocolate, por eso mucha gente que la ve en el mundo se identifica, porque eso no pasa solo en Cuba, pasa en otros sectores también, en otros lugares, lamentablemente. Entonces, por eso
Para mí es importante rescatar a Fresa y Chocolate en este tiempo, no pasa de moda, aunque la historia real sucede en los años 70, pero aún así, como ven ustedes, es un tema que todavía está vigente, todavía está latente en el sentir de muchos pueblos y de muchas historias de los pueblos donde se puede hablar de una libertad condicionada. Entonces no es libertad para mi gusto. Me parece muy bueno. Yo ahí leí la excelente reseña que hizo nuestra compañera Verónica. Yo la verdad es que no pude ir a ver tu obra, pero sí vi la película esa famosa que fue nominada, ¿no? Y realmente lo que decís es verdad que los temas que trata, bueno, la obra, son temas que es casi un clásico, ¿no? Porque estos temas de la libertad que incluso van más allá de un sistema u otro, ¿no? Porque es muy interesante cómo plantea, ¿no? Bueno, en la película me acuerdo el tema de la heladería, no sé bien cómo trata, supongo que el texto de la obra de teatro debe ser mucho más rico que eso, obviamente. Las películas en general trabajan mucho más con lo visual, ¿no? Pero realmente la temática, sí, ¿no? Plantear el tema de la libertad, ¿no? Y no solamente la libertad, digamos, desde el punto de vista de poder identificarse, ¿no? No sé, mis compañeros. Sí, bueno, aprovecho para invitarte que vengas a ver la función. Por suerte volvemos ahora los jueves a las 20:30 en el mismo lugar, en Bar del Fondo Cultural. Así que estás invitado para que vengas a ver la función desde este jueves, cuando quieras. Vamos a estar 4 jueves nada más. Por ahora, vamos a ver qué pasa después. Hay que hacer fuerza para que continúe. Sí, nuestro director Ricardo Romero, que está en Mar del Plata, tuvo que irse de viaje relámpago, te dejó un abrazo y va a ir cuando vuelva, seguramente, él que trabaja también en el INADI. Esta es una temática, como bien decís, Leo, que no pasa de moda y que es cada vez más actual, porque si bien estamos en el año que estamos, 2022, cuesta aún, por ejemplo, hoy hablábamos con Pablo acerca de toda esta temática y en Hungría a Freddie Mercury se lo ha prohibido hace poco por ser supuestamente una influencia satánica, por ser homosexual. Más allá de los tiempos y de los regímenes, como bien dijiste, y de los sistemas políticos, recordemos que a Federico García Lorca lo fusiló el franquismo, las fuerzas franquistas por ser homosexual, artista y poeta. A Kandinsky el estalinismo le oculta las obras, partes se las destruye y lo terminan eliminando. Y como digo ahí en la reseña, Alejandra Pizarnik se suicida en los 70 con el final, antes de que la NUCE llame a elecciones para abrir un proceso democrático en el país. Virginia Woolf, Iván, hace poquito mataron por ser transexual, militante y política a Loana Berkins acá en Argentina. Y hay toda una situación homofóbica que por eso es tan importante la pedagogía, la educación, el arte con la que ustedes actoralmente, desde discursos escénicos, teatrales, audiovisuales también, la puesta en sí y las transformaciones que hacen y la propuesta que están haciendo, es la verdad que invitamos a todo el público porque es una excelente propuesta, aparte de ser ya hoy por hoy un texto clásico de la dramaturgia de nuestra patria grande.
Sí, sí, sí. Sí, es un reflejo del sentir de muchos países latinoamericanos también, porque hay muchos países que se identifican con esto, porque todavía están las puertas cerradas a las identificaciones, a los géneros, al reconocimiento del otro, saliendo de la estereotipia y saliendo de ese gran concepto universal patriarcal que nos impide ser nosotros mismos, que nos limita todo el tiempo, y por eso hay tanto femicidio, tanta invasión hacia la propiedad del otro que tiene que ver con su cuerpo, con sus pensamientos, sus ideologías, hasta sus propias creencias religiosas, porque hay mucha gente que puede empezar a creer y se va del ámbito religioso por todas estas cuestiones que impiden que suceda la libertad de expresión. Y por ejemplo, eso también lo cuenta en Redención, ahora que voy a reponer, ahora que estuvimos 4 meses en el mismo lugar, que se llama Redención, la religión en el cuerpo, de Máximo Duen, un hermoso grupo que se armó, Máximo Duen, que le hicimos ya en el teatro que fueron ustedes, Bar del Fondo Cultural, y que vamos a reponer los domingos de abril y mayo, 20-30 horas en el mismo lugar, y que cuenta la historia de un grupo de jóvenes que pasan por la adicción y que después quieren redimirse, quieren modificar su historia entrando a la iglesia evangélica. Estando ¡Ay, allí en qué la iglesia, bueno! ¡Qué buen tema! la iglesia evangélica, y hay entre ellos un pastor joven y varios jóvenes, relaciones de parejas, de mezclas de situaciones de parejas, a donde están los impedimentos, está la mezcla de la religión y del poner el cuerpo en todo sentido para la religión. ¿Y qué pasa con eso? No voy a contar detalles, porque también Por se habla favor, de invitanos, mandanos toda la data. abiertamente invitados para ver Redención, la religión en el cuerpo, así es el título, donde Espectáculo. con los límites, las prohibiciones, las satisfacciones y las insatisfacciones que a veces encuadra una religión, la que fuese, en este caso la evangelista, que condena, que critica, que paraliza, que inhibe y hasta suicida a muchos jóvenes. Tal cual. Bueno, en algo tenía razón Marx, ¿no? Que la religión es el opio de los pueblos. Así que hay una gran pregunta por la cual yo decidí estudiar ciencia política, y es por qué el ser humano se aliena, por qué la alienación, por qué el sometimiento, por qué se arrastra abajo de una idea, abajo de otro ser humano, por qué se deja explotar y someter, por qué se deja explotar y someter, en este caso, por una religión que encima de todo no de alguna manera intenta con su discurso redimirlos, pero seguramente termina hundiéndolos peor que la misma droga, o termina reemplazando lo adictivo, y la adicción se pasa de la droga hacia el falso Dios o al fetiche, ¿no es cierto? Claro, y que, como dije, no lo dije casualmente, eso de que este tipo de estructuras obliga a los jóvenes a suicidarse, no los mata, pero los suicida, o sea, son los responsables del suicidio. No los mata, pero los obliga a llegar a eso porque no tienen otra escapatoria. Leo, estás haciendo también, estrenás el viernes Malinche, contanos un poquito sobre Malinche. Reestreno Malinche porque Malinche surge el año pasado, en septiembre, un unipersonal que ya hacía rato que quería hacer, de Norberto Presta, un argentino que está viviendo entre Brasil, Río de Janeiro y Padua, Italia. Y ese texto yo ya lo tenía hace rato guardadito. Él lo escribió en el año 92, cuando se cumplieron los 500 años de la conquista, haciendo referencia a la falta de, digamos, de conciencia, del respeto por los pueblos originarios, de la memoria de lo que pasó en los pueblos originarios, con respecto a la invasión, el avasallamiento, y también el avasallamiento y la falta de respeto que hubo con el tema del golpe militar en la Argentina, ligando la historia de Malinche con el hermano de Jorge, que Jorge existió de verdad, que fue un desaparecido durante el golpe militar. Una forma onírica, la puesta en escena de Malinche, Norberto Presta, que lo hago con Paula Rosenfeld, cuenta distintas situaciones donde se va entremezclando la historia de Malinche, que fue una cautiva,
que se relacionó con Cortés en la época de la conquista para ofrecer sus servicios, en principio con la idea de ayudar a sus pueblos, pero en definitiva después terminó acusada de traidora de su pueblo. Estamos hablando de Tenochtitlán, el actual México City, y que a su vez crea la culpa y la traición, por así decirlo. Y por el lado de Martín, el hermano de Jorge, también una especie de culpa y traición. Hay una mezcla de esas dos historias donde cuenta parte de la memoria, a donde también cuenta la falta de poder identificarse Martín, que es el personaje central que cuenta todo esto, con su sexualidad misma también, ¿no? Por prohibiciones, por muchas cosas. O sea, hay una mezcla de cosas en esta historia de Malinche, a donde volvemos al tema de la memoria, del respeto por el otro, de la igualdad, y de, sobre todo, empezar a reconocer la historia de Latinoamérica, del avasallamiento y de los usos de los poderes, tanto del, digamos, del poder español y del poder de turno del imperio inca también, que tuvo lo suyo como para, el imperio azteca, digamos, perdón, para avasallar también a su pueblo. Todo lo que es poder mata. Así lo dice María. El poder nos mata. Y en eso cae la historia de Malinche. El unipersonal es un unipersonal donde juego, digamos, intervengo 8 personajes distintos en el mismo juego, pasando distintas situaciones, ¿no? Un vestuario muy particular y escenografía que hizo Ricardo Castro, con música original de Jorgito Constantino. Así que están invitados para verlo. A la gorra, en el Corrientes Azul. Vamos a estar los viernes de marzo a las 21 horas, a la gorra, reitero, con Malinche, en el Teatro Corrientes Azul, Avenida Corrientes 5965. Están invitados, por supuesto. Ya están en lista ustedes, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Y qué hay que hacer para reservar localidad? Porque con los protocolos y todo hay que estar limitadas. Pueden ingresar a Alternativa Teatral, buscan Malinche y ahí se puede hacer la reserva del lugar, pero es para saber la cantidad. O una lista que se puede hacer en forma personal, me pueden contactar a mí, y luego se pasa por boletería con lista de nombres y van pasando porque tiene una capacidad reducida en la sala, y bueno, por eso. Porque es una propuesta también minimalista. Déjanos tu Instagram o tu Facebook como para que se puedan contactar. Sí, el mío personal es Leonardo Gabrilov, con B corta y doble F, ¿sí? Sí. Y de Fresa y Chocolate tenemos fresachocolate.0, que está en Instagram. El Instagram mío también es Leonardo Gabrilov. Y bueno, ahí se puede conectar con nosotros. Y bueno, y estamos esperanzados que el público nos acompañe en toda esta movida cultural que mueve mucho, ¿no? Y dice muchas cosas, pero sé que el público está resistente de ir al teatro por todo lo que es el COVID, pero la gente, como ustedes vieron, en los teatros hay mucho cuidado, hay protocolos, y todavía nos podemos seguir cuidando. No hay que tener miedo, el teatro es sano. Cuando lo veas, el teatro es sano. Y hace muy bien, hace muy bien, aparte lugares muy hermosos, todos muy limpios y con mucho respeto y muy bien llevado todo, así que absolutamente recomendable la salida al teatro porque glorifica el espíritu y la conciencia y libera también de otro tipo de virus. Rodrigo, así que, sí. Rodrigo. No, sí, iba a decir, no, sí, con todas las palabras que le dijo Verónica, pero sí, el teatro es una de las mejores cosas que tiene Buenos Aires, ¿no? Somos conocidos como la capital de América Latina del teatro, ¿no? Así que qué bueno que haya gente que se dedique al teatro y que apueste por obras que no se están dando, ¿no? Es muy importante. No, y aparte, Rodrigo, Leo, la necesidad, digamos, de volver a retomar el trabajo, ¿no? Los actores, los técnicos, todo lo que conlleva
digamos, el sistema de teatros de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, del país. Hay una necesidad, digamos, hace 2 años todo lo que fue el sistema cultural estuvo en el fondo del tarro, entonces ha sido muy difícil sostenerse estos 2 años. ¿Y por qué será que siempre los artistas quedan en el fondo del tarro, no? Evidentemente, si los artistas no estuvieran en el fondo del tarro, estuvieran al frente con todo lo que expresan, ¿no? Posiblemente no tendría sentido ningún conflicto político de ningún tipo, dado que las cosas que se dicen en un escenario son de avanzada, o sea, son de avanzada, si uno lo tiene que proyectar en el tiempo, son muy de avanzada. Entonces, el sistema político lo incorpora siempre tardíamente. Lamentablemente, los políticos que tienen el poder en este momento son de un atraso fenomenal. Si vinieran solamente a ver Fresa y Chocolate, tal vez con un poquito de apertura, entenderían rápidamente algunos temas, cómo resolverlo. Uno dice siempre la voluntad política, pero la voluntad política es escuchar al otro, ¿no? Y sentarse a tratar de entender qué es ese tema que es solicitado por la sociedad. Yo te agradezco, Leo. Vamos a ir cerrando porque se nos termina el programa, pero el viernes vamos a estar viendo Malinche y vamos a estar difundiendo a través de la página web de La Vanguardia Online todas las obras que estés haciendo, y vamos a estar difundiendo lo que es la cultura desde nuestro lugar y defendiendo al arte, la cultura y a todos los artistas que tienen siempre la voluntad de luchar por un mundo mejor. Así que les agradezco a todos por estar acá y nos vamos yendo, Vero. Muchas gracias por la invitación, saludos a todos, los esperamos. Muchas gracias, Leo. No sé si, Rodrigo, querés dar una conclusión de todo lo que vimos hoy en el programa, con esta guerra inminente y con este final tan emotivo, artístico. Bueno, a ver, qué difícil, justo una síntesis. Vamos a tratar de hacer una síntesis. Con el tema de Ucrania es clarísimo no a la guerra, y después tratemos de ver un poco más en profundidad el tema y no comernos una especie de revival de este discurso del choque de civilizaciones, ¿no? Claro, tal cual. No reeditemos a Huntington. La realidad es un poco más compleja, ¿no? Claro. No hay buenos y malos, quizás no haya buenos, pero bueno. Y con respecto al teatro, bueno, el teatro es una experiencia transformadora y todos, como acá Leonardo, quienes se dediquen a eso, no solamente se transforman ellos a través del ejercicio del teatro, sino que cada vez que uno como espectador va, realmente sale transformado, ¿no? Sí, es una experiencia de liberación. Es una experiencia que difícilmente uno se la olvide. Gracias totales. Abrazo, Leo, abrazo, compañeros. Muchas gracias. Saludos a todos. Todas. Saludos, chao. Escuchaste La Vanguardia Online. Volvenos a escuchar y seguinos en las redes y en nuestra web. Nos reencontramos el viernes a las 22 horas por Radio Caput.